que iba a ser un desperdicio que yo estudiara una licenciatura si no iba a estudiar una ingeniería, ¿no? Creo que tiene que haber tienes que tener una línea que no puedes pasar de esa. Y para poder saber qué línea no pasar o pasar, tienes que conocer mucho a tu cliente, quién te está comprando, quién es tu cliente, tanto el que es repetitivo como el potencial. Cuando tú puedes tener una idea increíble, espectacular esa idea, pero si financieramente no es redituable, la idea no sirve. Hola y bienvenidos de nuevo a otro episodio de Inside the Brand. El día de hoy estoy con Eddie Bridge, un líder de marketing con más de 20 años de experiencia en industrias donde el servicio, la confianza y la experiencia del usuario definen todo. Eddie fue director de marketing e-commerce y experiencia cliente en Avis México. Ha desarrollado iniciativas que combinan branding, performance y datos y servicio para generar valor real al negocio. Antes de Avis, Eddie pasó 7 años en Hertz México como Head of Marketing, E-commerce and Loyalty, gestionando campañas online y offline, estrategias omnicanal y proyectos de fidelización para Hertz y Firefly. Su trayectoria también incluye posiciones estratégicas en Viva Aerobús y Aeroméxico, donde transformó ingresos adicionales, marketing comercial y activaciones clave para la operación de las aerolíneas. Eddie entiende profundamente cómo se conecta el marketing, negocio y la experiencia del cliente en industrias de alto movimiento. Hoy viene a compartir el lado real del marketing en movilidad, viajes y servicios. Bienvenido, Eddie. Gracias por la invitación, muy contento de estar aquí. Bueno, suena muy bonita la presentación cuando te das cuenta de que han pasado tantos años y tantas cosas. Bueno, pues ese resumen suena increíble y el poderlo contar hoy en este podcast, pues más padre y bueno, muy contento de estar aquí. Que luego pasa, ¿no? Cuando uno está en el día a día, como que no te das cuenta de lo que haces hasta que de repente echas un paso para atrás y dices, ah, caray, o sea, este soy yo, pero no lo valoras hasta que lo ves con más visión, ¿no? Sí, sobre todo creo que cuando ya estás en una edad donde yo tengo 42 años, sobre todo cuando ya pasaste por esta etapa donde creciste profesionalmente, ya has pasado por diferentes lugares, y en mi caso en particular, que he estado en turismo toda mi vida, que además ahorita te platicaremos de eso, cómo llegué al turismo, pero yo jamás me imaginé estar como muy enfocado en cómo lograr que más personas viajen, primero a través de los aviones y luego a través de los autos. Entonces, y ahorita que escuchaba la remembranza, pues me acordé de tantas anécdotas que dices, sí, el tiempo ha pasado, pero no ha pasado suficiente porque todavía hay mucho más que hacer, ¿no? Me encanta. Oye, justamente me estás adelantando a mi primera pregunta que siempre hago a todos los entrevistados. Cuéntanos un poquito de ti, tu trayectoria, o sea, para que la audiencia conozca de acá. Ok, ¿con quién estamos hablando? ¿Y cómo fue que llegaste a este punto? Como si tuviéramos que hacer una línea del tiempo de tu vida, ¿no? Pues mira, yo estudié marketing en Monterrey, en el TEC de Monterrey. Me gradué el 2005, hace muchos años ya, pero siento que ha pasado nada. Y yo decidí, me acuerdo perfectamente cuando yo estaba en la prepa y decidiendo qué iba a estudiar, todo el mundo me decía que yo debía de ser ingeniero. Eso me decía la gente, que porque yo era muy bueno para los números y me iba muy bien en la escuela y que iba a ser un desperdicio que yo estudiara una licenciatura si no iba a estudiar una ingeniería, ¿no? Tenía mucha presión de todos alrededor de mí, de que yo debía de estudiar ingeniería, pero cuando llegó la solicitud del TEC tenía que ponerle que quería estudiar, estaba entre ingeniero industrial porque le quería dar gusto a los demás o marketing, y yo le puse marketing. Dije, pues ya luego veré cuando esté ya estudiando si esto es lo que realmente me apasiona. Y decidí que era marketing porque eran las etapas de Fox. No sé si te acuerdas, en el 2000. No sé cuántos años tienes, pero... Sí, me tocó. Sí, te tocó. Bueno, en el 2000 pues estaba toda la campaña de Fox, era la primera vez que había una alternancia. Entonces, a mí me gustaba, más allá del tema de la política, lo que me gustaba era lo que estaban haciendo. Eran cosas completamente disruptivas, diferentes. Y yo decía, qué increíble ese equipo que está trabajando en algo, en una construcción de un personaje, más allá de la política, sino un personaje. Y me gustaba mucho ver lo que él hacía, como las palabras que usaba, todo lo que repetía, cómo se movía, cómo se vestía. Y yo dije, quiero estudiar marketing político.
Y yo sabía que existía eso en algún lugar, ¿no? Aparte del internet, pues tenía pocos años, pero ya había algo que podías conocer de otros mundos o de otros países. Y sabía que había una especialidad en marketing político y dije, algún día yo voy a estudiar eso. Entonces así es como decidí estudiar marketing, como muy orientado por ese personaje. Sí. Y luego la vida me llevó por otro camino, pero así es como decidí estudiar marketing. Y sí hubo algunas dudas en el trayecto, como en tercero o cuarto semestre, de si debía de seguir estudiando esa carrera, porque en esos años el marketing era muy tradicional. Era, pues, los formatos que había era televisión, y radio. Era by the book, no existía tanto dinamismo. Sí, eran las 4Ps, era lo que te enseñaban en la escuela. Luego cuando vivías esta parte de la presión social, de decir, es que todos mis amigos estudian algo que tiene que ver con, o aparentemente una carrera más difícil, porque en ese momento que era como la demeritaban. Me da risa porque yo tenía 5 roomies y los 5 roomies estudiaban ingeniería y esos 5 me echaban carrilla que yo estaba estudiando una carrera mientras me casaba. Y yo decía, ¿por qué me dicen eso? Pues es una carrera que está increíble, me encantaba. Pero la concepción que tenían afuera era otra. Y además, con el tiempo, pues esto cambió y hoy de los 5 roomies, los 5 se dedican a algo que tiene que ver con marketing. Entonces, les digo cómo era MMC, ¿no? Pero al final creo que el marketing evolucionó en el tiempo. Cuando yo me graduó, no tiene nada que ver con lo que hoy vivimos en el mundo pues digital y todo lo que ha cambiado en el tiempo. Entonces, así es como llegué a marketing, como por un gusanito de un tema político. Luego fue cambiando mucho más mi enfoque a decir, a mí la parte creativa me encanta. Siempre me he considerado que soy alguien que saca ideas de la nada. Siempre digo que manejando, bañándome o haciendo ejercicios donde salen las ideas, las mejores ideas. Y luego creo que a medida que pasaron los años, pues el marketing fue evolucionando, yo fui evolucionando con él. Creo que de mi generación, esta generación de entre los 40 bajos, son los que hemos pasado de lo análogo a lo digital y eso nos da un beneficio de cara hacia el exterior, sobre todo porque cuando tienes esta conexión con lo que había en el pasado y con lo que hay hoy, creo que tienes mucho más campo de actuar. Y sobre todo también creo que hay otra cosa. A mí me tocó también vivir una oficina tradicional y luego vivir una oficina completamente distinta a pospandemia, ¿no? Donde ahora gran parte de lo que hacemos es digital y nunca hubiera imaginado que todos podíamos conectarnos en una misma conferencia en diferentes lugares del mundo. Entonces, eso también creo que a mi generación le ayudó a tener como más visión de lo que había antes y lo que hay hoy y cómo complementar esos dos mundos, ¿no? Entonces, así es como llegué al marketing y así es como, pues, empecé a darme cuenta que era lo que yo quería, ¿no? Oye, pláticame, ¿cómo fue este cambio o esta transición de decir de que haber visto a Fox, el marketing político, y de repente te metes a la industria del turismo, con aviación y con tema de transporte? Bueno, sí hice marketing político. Me fui a estudiar a España, estudié una especialidad en marketing político, me gradué de una especialidad que hice en política, pero nunca lo ejercí, o sea, era como el gusanito que traía en ese momento. ¿Y cómo llegué al turismo? Fue de la forma más rara. La entrevista más rara que he hecho en mi vida profesional es esa, la de Aeroméxico. Un día yo llegué, me dijeron que tenía mi currículum y que quería conocerme el director de recursos humanos que estaba en Monterrey. Yo no trabajaba propiamente para Aeroméxico, era Aerolitoral en ese momento. Aerolitoral era la aerolínea como prima hermana, lejana, no hermana, lejana, muy lejana, donde Aeroméxico no volteaba a ver a Aerolitoral. Aerolitoral era una aerolínea que se veía, pues era muy cara, era aviones de hélice, había una percepción de que eran pues aviones no tan seguros quizás y resulta que eran los más seguros porque son de hélice, porque se pueden planear, pero sobre todo el problema principal que había era que era muy cara, porque esa aerolínea volaba a destinos donde no había tanta afluencia de personas, o sea, o de clientes, y se llamaba Aerolitoral porque sobre todo volaba en el Golfo de México, aunque después empezó a volar a todo el país. Cuando entré yo ahí, bueno, la entrevista fue muy extraña porque cuando entré me dijeron que estaba contratado sin hacer entrevista. Y yo dije, qué extraña entrevista. Sí. ¿Qué edad tenías? 23. Y el director de recursos humanos me dijo que yo estaba recomendado, o muy recomendado, porque su esposa había sido mi maestra en el TEC y habíamos hecho un proyecto que
que habíamos ganado un proyecto para Museo Marco, donde habíamos hecho una campaña de marketing para ese museo. Entonces se acordaba muy bien de mí y así es como llegué a Aeroméxico. Nunca imaginé que me iba a dedicar al turismo hasta ahora. Entonces esa fue mi entrada al mundo del turismo a través de, pues, de esa oportunidad que alguien me dio por haber hecho algo en la escuela. Y así es como entré a Aeroméxico y bueno, en ese momento Aerolitoral, que después se convirtió en Aeroméxico Connect. Y en Aeroméxico Connect pues me tocó hacer 1000 cosas que igual si quieres ahorita platicamos y bueno, a mí siempre lo que me ha gustado es diferenciarse, hacer disrupción. La palabra que más me gusta en el marketing es ser disruptivo y bueno, pues creo que empecé a aprenderlo en Aeroméxico, pero lo exploté en Viva Aerobús. Buenísimo, me encanta. Oye, cuéntanos, ¿cuál fue esa primer gran campaña o gran momento que dijiste, de aquí soy, que el marketing es lo mío? La primera cosa que creo que hizo que yo dijera, esto me encanta, fue, te puedo decir varias, pero creo que son dos. La primera es cuando en Aeroméxico me tocó cambiar la marca. No había en ese momento un departamento de marketing en Monterrey. El departamento de marketing era el niño este que había llegado a 23 años a como hacer ser el enlace entre Aeroméxico y Aerolitoral en ese momento, porque se habían comprado algunos aviones que eran unos Embraer, unos brasileños, donde en ese momento en México se habían abierto los cielos. Había 14 aerolíneas, Alma, Volar, Magni Charter, Mexicana, Aeroméxico, eran muchas aerolíneas. Entonces, Aeroméxico tenía que competir de alguna forma y se compraron varios aviones que luego eran muy eficientes porque eran aviones de 50 plazas y de 100 plazas. Entonces eso ayudaba a llegar a lugares donde quizás no había tanta afluencia de pasajeros con aviones más pequeños que ir con un avión de 200 pasajeros, ¿no? Entonces eso hizo que Aeroméxico empezó a voltear hacia Aerolitoral y se dijo, bueno, hay que hacer algo, ya no se puede llamar Aerolitoral, se tiene que llamar de alguna forma que haga referencia a Aeroméxico porque ya está creciendo mucho. Y ahí es donde pues el niño de 23 años ahí estaba pues haciendo sus pininos en temas de marketing y me pidieron que buscara un nombre para la aerolínea. Aeroméxico tenía un departamento en México que en ese momento estaba muy orientado a los vuelos internacionales, a los aviones grandotes y busqué una agencia en Monterrey para que pues nos dijera cómo se tenía que llamar la aerolínea. En ese momento no se sabía si era una extensión de la marca o se iba a ser una marca completamente distinta o qué. Lo que sí se sabía es que el caballero águila, el que es el emblema de Aeroméxico, tendría que seguir siendo el mismo. Y se decidió que se llamara Aeroméxico Connect porque pues era para hacer una referencia de la familia, o sea, de la familia de Aeroméxico, ¿no? Entonces, el Connect, pues me tocó a mí, me acuerdo, subirme a los aviones y medirlos y cómo debía de verse más cuadrado y cómo debía ser los formatos de la marca y cómo se tendría que ver en el tiempo. Y es increíble porque pues a lo largo del tiempo, de los años, pues la marca sigue. A mí me tocó ver cuando se dibujó, o sea, cuando estábamos en una mesa dibujando esa marca y el momento de la decisión también me tocó estar ahí sentado. Entonces hoy, después de 20 años, seguir viéndola ahí me parece increíble. Esa fue creo que la primera, pero creo que la más importante para mi carrera profesional vino después. Después de Aeroméxico yo me fui a Viva Aerobús. Era también muy raro el tema de cambiar de Aeroméxico a Viva porque Viva empezaba, tenía 2 años. ¿Cómo fue esa transición? Platícame, o sea... Fue rara, fue rara, pero fue maravillosa. Fue de mis mejores experiencias, ha sido una de mis mejores experiencias profesionales. Aeroméxico absorbió Aeroméxico Connect con el tiempo, con los años. A los 4 años y medio se decidió que Aeroméxico Connect pasara al corporativo de México. Y yo vivía en Monterrey, entonces como que yo no quería mudarme de ciudad. Yo veía México muy lejano, decía, es que yo vivo feliz en Monterrey. Las vueltas que dan la vida, ¿no? Como contexto para la audiencia, Eddie vive hoy en Ciudad de México. Y tengo 14 años viviendo acá, entonces en ese momento dije que no. Yo lo veía como muy lejano. Tenía 27 años y yo quería seguir viviendo en Monterrey. Cuando llega el momento en el que pues me entero que yo tenía que venirme a vivir a México, pues yo empecé a ver a dónde me iba y sabía que las aerolíneas me encantaban y pues por cosas que pasaron en el destino terminé conociendo a alguien de Viva
Y fue una entrevista y me dijeron que había una posición que se llamaba Ancillary Revenue, que yo en ese momento yo no sabía ni qué era. Y había otra que era como de relaciones públicas y dije, pues igual las relaciones públicas es la que más se adapta a lo mío. Y ya pues fui a esa entrevista y pues quedé, pero me dijeron tenemos una buena noticia y una mala. La buena es que sí quedaste, la mala es que no quedaste para la que tú querías, que yo quería las relaciones públicas y relaciones con gobierno. ¿Verdad? Y quedaste en una que se llama Ancillary Revenue. Y yo, ¿y eso qué es? Sí. Entonces para mí revenue sonaba algo de contabilidad o algo de números o algo así y yo decía, qué extraño. Cuando ya entro me doy cuenta que en las aerolíneas de bajo costo el ancillary revenue es una de las piezas fundamentales en el negocio, porque una aerolínea de bajo costo o de ultra bajo costo lo que están buscando es vender un asiento, pero que haya un ingreso adicional por otras cosas. Sí, mucho upsell, downsell. Y por ejemplo, el tema de... Es que bueno, en esos años, estoy hablando de hace 14 años, 15 años, donde, por ejemplo, si querías imprimir el pase de abordar o no, pues te costaba o no te costaba. El tema de las maletas, que eso sigue existiendo, dependiendo de alimentos, qué llevabas, la comida a bordo, estaba pues el transporte de mascotas, la asignación de asientos. Bueno, había 33 formas de obtener ingresos adicionales en aquellos años. Y justamente me contrataron en Viva porque yo traía una expertise en Aeroméxico en algún punto del marketing que hacía, también lo hacía a bordo con la comida. Entonces me tocó en Aeroméxico hacer algo del catering y diseñar algunos menús de los aviones. Y cuando yo fui a esta entrevista y conté eso, pues dijeron, pues él podría ser la persona que venga a ver cómo logramos atacar uno de los problemas que había en Viva Aerobús en ese momento. Y uno de los problemas que había es que querían vender a bordo. Ya vendían a bordo, pero no había una forma de cobrar. O sea, no había un sistema que cobrara. Entonces, y no había manejo de inventarios, entonces no había algo que hubiera un control sobre lo que se estaba vendiendo. Entonces, cuando yo entro, me dijeron a los 2 días que me tenía que ir a Brasil a ver cómo lo hacían en una aerolínea que se llama Gol, que lo hacía muy bien. Y me fui a Brasil a observar, solo a observar. Pero no podía, la aerolínea brasileña no sabía que yo estaba de Mystery Shopper, entonces iba sentado y tomé 3 vuelos en un día. Entonces mi encomienda era ver cómo hacían eso. Y pues me hice amigo de una de las sobrecargos ahí, y ahí en Portuñol más o menos me explicaba cómo lo hacían, y regresé a México y desarrollamos el sistema in-house. Lo que no quería Viva era comprar un sistema muy caro de las aerolíneas tradicionales, sino querían desarrollarlo y que fuera propio. Y ahí es como empecé en Viva. Pero a tu pregunta, ¿cuál fue o cuál ha sido la actividad o eso que siempre he recordado como algo que me ayudó profesionalmente a escalar, me ayudó a sentirme mucho más seguro en la parte de lo que yo venía haciendo? Fue como yo ni siquiera estaba en marketing, yo estaba en Ancillary Revenue, era el gerente de ingresos adicionales de la aerolínea. Pero sí tenía algo que ver con marketing, porque todo lo que le comprábamos a bordo, o todo lo que comprábamos de Coca-Cola y vendíamos a bordo, al final del periodo nos daban unos fondos de marketing. Y esos fondos de marketing pues normalmente se utilizaban para hacer publicidad entre Coca y Viva, pero siempre eran panorámicos o era hacer algo como muy tradicional. Y yo no quería hacer eso. Había un video en esos años que se llamaba Edgar se cae. No sé si te acuerdas, que era un niño que decía ya, güey, y no sé qué. Bueno, ese video creo que fue el primero que se viralizó en México, o sea, sí. Entonces yo decía, es que yo quiero hacer algo así, pero no sé cómo. O sea, tengo este dinero, pero no sé cómo hacerlo, qué hacer. Entonces un día en una reunión hicimos como una lluvia de ideas de qué podríamos hacer, y era octubre. Era a principios de octubre. Y dijimos, ¿por qué no lo hacemos en Navidad? Coca-Cola tiene que ver con Navidad y Viva Aerobús tiene que ver con construir historias y lazos familiares y tal. Y lo que se nos ocurrió es que un avión de Viva Aerobús se lo llevara un piloto que además físicamente era muy, muy parecido a un Santa Claus. Era un piloto que además era polaco. Y además estaba en sus últimos días ya se estaba por jubilar. Entonces teníamos a una persona que físicamente se parecía mucho internamente en la empresa a un Santa. Teníamos un avión y teníamos una historia que contar.
En ese momento como que no sé, todavía no estaba esta parte de, bueno, no existía todavía esta ola de contar historias y de hacerlo como muy real todo. Entonces lo que hicimos fue, en un vuelo de Viva Aerobús de Monterrey a Hermosillo, escogí Hermosillo porque soy de Sonora, entonces dije, bueno, quiero que salga Sonora en este video. Y lo que hicimos fue, un Santa se lleva un avión de Viva Aerobús al Polo Norte y le hicimos querer a la gente que estaba en el avión que estaban volando al Polo Norte. Entonces, ¿cómo funcionaba? Era cuando la gente llegaba a hacer el check-in, te daban tu pase de abordar y el pase de abordar decía, hoy vas a vivir un vuelo mágico. Entonces la gente decía, ay, pues qué raro. Pues eso era lo primero que veían. Después, cuando ya pasaran a la sala de espera, había una serie de personas que estaban viendo un mapa y el mapa era el Polo Norte, pero la gente estaba vestida como si fuera el Polo Norte. Traían bufandas, gorros, habían documentados cosas de esquí, entonces la gente decía, qué raro, qué rara gente viene en este vuelo, ¿no? Pero ya había dos cosas que habían pasado. Ya te habían dado un pase a abordar que decía que era un vuelo mágico y ya veías gente, había 12 personas vestidas de una forma completamente distinta a lo que pasara en Monterrey, ¿no? Además, hacía calor en octubre. Después de eso, cuando la gente abordó, las sobrecargos que te recibieron estaban vestidas de forma distinta y te entregaban una revista y la portada decía que Viva Aerobús hoy inauguraba el primer vuelo al Polo Norte. Entonces la gente decía, qué raro. Entonces ya la gente se sentó y arriba del asiento, donde sale el aire acondicionado, había un botón que decía, despierta la magia en ti. Y era el eslogan de Coca-Cola, pero en ese momento la gente quizás no lo había visto. Entonces ya cuando ya estábamos a 10,000 pies de altura, a partir de ese momento ya podíamos empezar a cambiar los protocolos de seguridad y el piloto ya cambió la voz y la voz era de Santa. Entonces empezó a decir que iba a venir un vuelo mágico, que ese vuelo era a Hermosillo, con una escala en Hermosillo, pero iba al Polo Norte. Y la gente decía, ¿qué está pasando? Y había cámaras ocultas, obviamente, desde el principio. Desde que hiciste el check-in hasta el avión, había cámaras ocultas. Entonces, pues había personas infiltradas, yo era una de ellas, donde le picabas al botón que decía despierta la magia en ti y sonaba el jingle de Coca-Cola en español, que en ese momento lo cantaba María José. Y entonces adentro del avión empezaba a sonar la canción y de repente llegaba la sobrecargo con un regalo hacia la persona que le picó al botón y había un regalo de Santa para esa persona. Entonces cuando la gente vio que pasaba eso, pues todo el mundo empezó a picarle al botón y toda la gente se empezó a llenar de regalos. Hasta que alguien dice que es porque el regalo decía que era de Santa para un pasajero muy especial. Entonces, ¿qué pasó? Santa sale, el piloto sale y pues fue muy impresionante porque la gente, pues además que él físicamente era muy parecido. Después de eso, el avión adentro se cambia de color y se vuelve como un caramelo, blanco, rojo, blanco, rojo. Y bueno, ya cuando terminas y llegamos a Hermosillo, Santa dice, o el piloto dice que voltean a ver hacia las ventanillas y había una fila de osos polares queriendo subir al avión. Los que iban al Polo Norte eran los osos polares de Coca-Cola. Entonces, y al final cuando ya llegas a la banda para recibir tu equipaje, decía, acabas de vivir una experiencia mágica y tenía como unos sellos como de Santa y del Polo Norte y tal, y si tú recogías la maleta, estabas dando permiso para que tus derechos de imagen los podíamos utilizar. Si alguien no quería, tenía que ir y decir que no estaba de acuerdo y teníamos que hacer algo con la edición del video. El 100% de la gente aceptó y bueno, ¿qué te puedo contar de esta historia? Cuando hicimos la planeación, pues sonaba irreal. Era cómo vas a cambiar la iluminación, cómo vas a poner en los aeropuertos y en el avión, vas a poner cámaras ocultas, cómo vas a lograr que no se den cuenta que estamos grabando, cómo vas a lograr que el jingle de Coca-Cola suene tan fuerte en el avión cuando no hay un sistema de sonido tan potente. Además, cómo vas a lograr que Aeronáutica Civil, que es pues quien regula la parte de seguridad, acepte que hagamos eso en un avión. Al principio parecía imposible. De hecho, también había una idea de que nevara. O sea, queríamos que nevara, eso era imposible. Pero sí logramos gran parte de lo que en ese momento queríamos. Y esto fue muy exitoso. De los grandes aprendizajes de esto que logramos, creo que lo primero fue la marca empezó a verse distinta.
Había en esos años, que era el año 3 de Viva, el año 2 o 3, era el 3. Había muchos temas de impuntualidad o cosas que quizás había cosas negativas hacia la marca, y cuando hicimos esto le dimos un cambio radical a lo que se hablaba de la marca. Otra cosa que creo que pasó es que internamente la gente se unió mucho entre áreas, porque aquí participaron todas las áreas: recursos humanos por el piloto, la parte de operación pues por el avión. Y Sí, por es lo como que el proyecto Hero, que todo el mundo todo. quiere que salga bien. Sí, estaba la parte de seguridad, la parte de marketing, la parte comercial. Todos estábamos involucrados. Entonces hizo que hubiera muchísima unión, y por eso recuerdo ese momento como muy mágico, muy divertido. Yo me acuerdo que hubo 2 días de grabación. El día que era un one shot de grabación, porque todo tenía que ser muy real, pero sí había cosas que podíamos grabar antes, como algunos aspectos como la pata del oso o la cara y tal. Y me acuerdo que no llegó uno de los extras, y yo fui un oso. O sea, yo me disfracé de oso, y fue una de las cosas más divertidas que me ha tocado hacer. Y desde ahí como que dije, a mí lo que me encanta es el marketing, pero lo disruptivo, lo que cambia el sentido de la marca. Entonces eso fue lo que a partir de ahí empezó a cambiar mi visión de lo que era el marketing tradicional, ¿no? Háblame un poquito de eso, o sea, porque justamente antes del episodio hablábamos de esa palabra, la parte de disrupción. ¿Para ti qué significa eso? ¿Qué significa ser disruptivo? Pues mira, para mí ser disruptivo es ser diferente. O sea, no ir con los estándares de lo que normalmente haría una marca. Muchas veces creo que hacemos las cosas por inercia, o porque están de moda, o porque creemos que si ya le funcionó a alguien, me va a funcionar a mí, no necesariamente. Entonces creo que lo disruptivo es pensar fuera de la caja, ejecutarlo de forma como otros no lo harían, pero siempre cuidando de tu objetivo. Porque luego podemos ser demasiado disruptivos, y pues al final no sale. Justo, y creo que te adelantaste a mi siguiente pregunta. ¿Cómo balanceas eso? Porque justamente tienes que velar por diferentes intereses, o sea, de la compañía, de objetivos. O sea, tienes un objetivo de performance, de branding, puedes tener un objetivo de y también ser disruptivo. Luego puede pecar incluso contra alguno de estos. ¿Cómo lo balanceas? Pues mira, te puedo contar otra historia, y un poco para responderte esa pregunta. Después de que hicimos lo de Santa, empezamos a hacer cosas muy, muy disruptivas, y no todas salieron. Una de ellas, por ejemplo, hicimos una fiesta a bordo, y era una fiesta pues donde pues, se volvió como un antro a bordo, y lo que estábamos buscando era pues que hablaran de nosotros, pero no salió bien. En ese momento Viva Aerobús, y hasta el día de hoy también lo sigue siendo, creo que es una aerolínea muy, muy familiar, que te da la capacidad de poder viajar y reencontrarte con tus seres queridos, o disfrutar un viaje de vacaciones. Creo que Viva Aerobús vino a democratizar el viaje. Y cuando hicimos esa fiesta a bordo, yo veía las reacciones de la gente que estaba ahí de pasajero, y yo decía, es que esto no puede salir, o sea, no está bien, o sea, creo que no lo hicimos bien. Y ahí es donde te puedo decir que no siempre lo disruptivo termina funcionando. Creo que tienes que tener muy claro cuál es tu objetivo, ir sobre él, y siempre tiene que ser uno nada más, no tener varios. Creo que solo tiene que ser uno. Por ejemplo, el de Santa, lo que estábamos buscando era justamente el cambiar la percepción de ser una aerolínea muy, muy, muy cercana hacia la gente. Y con esta fiesta a bordo lo que queríamos era pues, que hablaran de nosotros, pero pues no estaba bien ejecutada. Entonces sí creo que la disrupción puede ser increíble, pero tienes que tener muy claro el por qué lo estás haciendo. Y en el camino pasarán cosas, pero si tienes claro por qué lo demás creo que es lo de menos, ¿no? O sea, digamos que es como, o sea, por lo que dices, como ser fiel a los valores y a la visión de la marca. Pero, por ejemplo, hoy también no puedo evitar pensar el dicho que dice de que no hay mala publicidad. ¿Qué piensas de eso? Por ejemplo, en este caso de la acción que hicieron con la fiesta. Mira, la fiesta nunca salió. Nunca salió al aire, pero sí la vi editada. Cuando vi la edición de esa fiesta dije, esto no va a funcionar, no va con lo que estamos buscando, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que ver mucho con cuando hay una mala publicidad, o lo que tú me dices de que hablen bien o mal, pero que hablen. Sí estoy de acuerdo, pero creo que hay un límite.
O sea, sí hay un límite donde puede haber cosas donde ya los valores de la marca pueden estar muy, muy comprometidos. Entonces creo que estaría no completamente de acuerdo en que hablen si es mal, o sea, para mal. Creo que tiene que haber tienes que tener una línea que no puedes pasar de esa. Y para poder saber qué línea no pasar o pasar, tienes que conocer mucho a tu cliente, quién te está comprando, quién es tu cliente, tanto el que es repetitivo como el potencial. Entonces, una vez que conoces bien al cliente, creo que ya tienes claro hasta dónde puedes llegar. Creo que el error de haber hecho esa fiesta a bordo era no haber conocido bien cómo estaba moviéndose la gente en ese momento, porque al principio Viva Aerobús era una aerolínea que era mucho más de jóvenes y de que vámonos a ver a dónde me voy el fin de semana y porque está muy barato y a ver qué playa agarro en descuento de $1, que me acuerdo que había esas promociones. Y yo creo que es de las cosas que tienes que cuidar, conocer bien a tu cliente y saber hasta dónde puedes lograr hacer esa disrupción. Entonces, lo de Santa funcionó muy bien porque pues, tenía todos los valores de la aerolínea, lo de la fiesta no, porque en ese momento ya había evolucionado el pasajero, ya no era ese cliente que quería irse de fiesta, sino ya había evolucionado a un cliente mucho más familiar. Te estoy hablando de Viva, lo de Santa pasó quizás en 3 años de diferencia entre la fiesta y lo de Santa. Pero eso es un poco un ejemplo donde una disrupción no estaba bien ejecutada y una que sí estaba muy bien ejecutada, ¿no? Háblame también de cómo fue esta transición de comenzar a trabajar de las posiciones como comentaste en Aeroméxico, entrando a llevar como liderazgo de marketing de una de las empresas más importantes de transporte y de turismo. O sea, ¿cómo fue este proceso en cuestiones de aprendizaje? O sea, no nada más pues pasé de A a B y luego a C, sino más bien, ¿qué crees que aprendiste en Aeroméxico que te llevó a dar tu siguiente paso en Viva Aerobús? ¿Qué aprendiste en Viva Aerobús que te llevó a dar tu siguiente paso en Hertz? Y así posteriormente. Pues mira, yo creo que te puedo hablar de las 4 marcas en las que he trabajado. Bueno, la primera, en Aeroméxico, creo que aprendí lo corporativo. O sea, entré a una empresa que era muy estructurada, donde pues no... ¿Qué aprendiste y cómo lo aprendiste? La parte de Aeroméxico, pues entré a una empresa donde, pues entré a Aeroméxico Connect, Aerolitoral, que al final pues se parecía a Aeroméxico, y luego me tocó esta evolución de pasar de una regional a la grande, ¿no? ¿Qué aprendí ahí? Aprendí primero creo que a ser mucho más seguro. O sea, cuando tú sales de la universidad, que puedes tener muchas inseguridades al principio porque creo que cuando tú sales de la universidad piensas que pues que no aprendiste nada porque la vida real es completamente distinta a la que ves en un aula, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tuve seguridad porque yo era el comodín. Eddie era el comodín porque era el que estaba en Monterrey, pero también venía mucho a México y era el que sabían que yo podía pues hacer las cosas, algunas muy divertidas, algunas más rudas. Por las rudas serían subirme a los aviones y medir cómo iba a quedar la marca y tal, pero unas muy divertidas como por ejemplo inaugurar vuelos. Me tocaba ir a inaugurar vuelos que eran los menos glamurosos. Por ejemplo, me tocó inaugurar el de Puerto Peñasco, Las Vegas, que Puerto Peñasco es una ciudad, bueno, es un destino turístico en Sonora. Y me tocó inaugurar ese vuelo, por ejemplo. Me tocó uno de Huatulco, me tocó uno de Coatzacoalcos, uno de Tampico, pero era muy raro porque pues sí, ahí estaba el niño de 25 años cortando listón, ¿no? Entonces era el comodín, entonces me ayudó a ser mucho más seguro, a hablar en público, a poderme expresar mejor. Entonces creo que esa parte... Y creo que es una de las experiencias que todo chavito recién egresado a la carrera le da el crecimiento, porque pues muchas veces salen y los pone a hacer funciones que son de que, bueno, las de relleno, pero creo que esto fue un exposure también muy grande para ti, no nada más exposure, sino también el reto que viviste, o sea, ese adelanto en tu carrera profesional de golpe, ¿no? Fue algo que no busqué, se fue dando, fue orgánico y de repente un día ya tenía un micrófono y estaba hablando en un aeropuerto de que ahí estamos inaugurando una ruta a Huatulco. No sé, fue orgánico, le perdí el miedo también y creo que eso fue lo que aprendí, fue mi gran aprendizaje en Aeroméxico. En Viva, mi gran aprendizaje es que
no hay empresas pequeñas. Viva Aerobús era una empresa que iba empezando, pero tenía un enorme potencial y todos éramos muy jóvenes. El promedio de edad, el director general tenía 32 años y yo tenía 27. Entonces todos estábamos como en esas edades. Ahí aprendí a hacerla de todo. O sea, no era como eres el gerente de Ancillary Revenue, eras el todólogo. Luego después me hacen Head of Marketing, que bueno, me dieron gracias al video de Viva Aerobús del Santa Claus, me dieron la oportunidad de llevar marketing de Viva, que también pues fue muy divertido. Y ayer era cuando empezaba lo digital. Y yo decía, estoy en el mundo digital donde pues no sé nada de esto. O sea, iba empezando. Yo no sabía que... ¿Qué año era? El 2012, por ahí. 11, 12, por ahí. Sí. Iba empezando. O sea, no había grandes cosas. Estaba Facebook trendeando, Instagram estaba empezando apenas, ¿no? Sí, pero yo no sabía ni qué era SEM. No sabía qué era SEO. No sabía nada. O sea, no tenía ni idea. Me acuerdo que yo todavía vivía en Monterrey y cuando me dan marketing de Viva, me tengo que mudar a México. Y pues recuerdas al principio de la plática es que yo no quería venirme para acá, pero ya creo que tenía otras tablas para estar acá. Y pues me mudo a la Ciudad de México y aquí es donde yo llego a Google diciéndoles, oigan, pues yo llevo marketing de Viva y pues no sé nada digital, necesito que me ayuden. Y me empezaron a ayudar, empecé a entender cómo funcionaba este ecosistema digital en ese momento, porque es muy distinto al de actual, y empecé a darme cuenta que había un mundo mucho más amplio que el que yo había conocido en la universidad. Y creo que Viva fue lo que me enseñó a entender lo digital, el cómo se mueve muy rápido todo. Y también creo que me ayudó a tener una seguridad distinta a la que tenía en Aeroméxico. En Aeroméxico creo que era la parte social y en Viva fue la parte de performance. Era cómo lograr vender más en poco tiempo con la menor inversión posible. Y ahí fue donde aprendí de lo digital. Y eso fue un gran aprendizaje en Viva Aerobús. Entonces siempre he dicho que Viva para mí fue mi escuela en lo digital. ¿Cuánto tiempo estuviste en Aeroméxico? 5 años. ¿Y en Viva? 5 años. ¿Hertz? 7 años. ¿Avis? 5 años. Así es más o menos mis ciclos. Y después de Viva, pues vino Hertz. Fue algo también muy raro. Yo estaba feliz en las aerolíneas, pero un día alguien llegó y me puso un post-it. ¿Tenías 28? ¿29? No, ya tenía 30 o 31. Un día en una reunión, alguien de los directivos de Hertz me puso un post-it en una sala de juntas que yo tenía. Yo seguía viendo Ancillary Revenue. Cuando me vine a México, decidieron que me iban a dar marketing, pero yo no quería dejar Ancillary Revenue porque me encantaba. Eso es parte del servicio a bordo, de vender cosas, de ser muy creativo para vender más o subir el ticket promedio me parecía increíble, pero no quería dejarla, o sea, pero también me parecía increíble llevar marketing. Entonces pues hicimos un equipo, me vine a México y un tiempo después alguien dejó en una reunión de rental car, de arrendamiento de autos, pues yo veía Ancillary Revenue, entonces pues veía la parte de ingresos adicionales y un ingreso adicional son la renta de autos. Claro. Entonces cuando tuve la reunión con los directivos de Hertz, pues alguien dejó un post-it y puso, quiero que trabajes conmigo. Y yo dije, no, o sea, yo estoy feliz aquí, yo estoy feliz acá. Pero pasaron unos meses y me lo empecé a plantear por diferentes razones. Pero la principal creo que tiene que ver con que quería conocer otra industria. Ya tenía 10 años en la aviación, aunque en la aviación me dijeron que cuando yo entré, me dijeron que la turbocina era como una droga, que era que siempre querías estar en los aviones. Y sí es cierto, es una industria fascinante. Pero cuando llegó ese post-it y con los meses lo pensé, pues dije, lo voy a intentar. Al principio no fue nada fácil. El cambiarte de una industria que al final es turismo, es lo mismo, pero no es lo mismo. Los aviones mueven en el mercado. Las arrendadoras no las mueven. Un ejemplo de esto era, si sacaba una promoción en Viva, la gente se volvía loca con esa promoción. Si yo sacaba una promoción en Hertz, no pasaba nada. No pasaba nada porque la gente no decide en función del arrendamiento del auto, decide en función del avión y luego del hotel. Y el arrendamiento de autos termina siendo el último eslabón de la cadena del viaje. Entonces, era bien raro, era muy frustrante. Y yo decía, ¿por qué no se mueve nada? O sea, me imagino que viene hasta un tema como
vamos a llamarle como de orgullo, decir de que no manches, yo hacía algo de ego, exacto. Decías, yo hacía algo y generaba un impacto allá afuera cuando de repente es como, hago lo mismo y madres. Ya ese enfrentamiento con la realidad también debió haber sido complicado, ¿no? Sí, muy difícil porque no conocía la receta de ese pastel, digamos. Yo siempre he dicho que en las industrias pues puede ser la misma que es turismo, pero la receta tiene algunas variantes. En el caso particular de Viva hacia Hertz, el primero venía de una marca muy joven, o sea, nada estructurada, es muy, podía hacer lo que quería. Y Muy de startup. sí, y con Hertz no, era muy estructurado, muy oldie, con procesos muy parecidos a los que 30 años o 40 años se han venido haciendo. Entonces decías, ¿cómo le puedes dar la vuelta a esto? Entonces cuando yo entré a Hertz, pues fue un proceso muy difícil al principio, pero luego me di cuenta que había un área de oportunidad, y esa área de oportunidad es que la arrendadora no estaba digitalizada. Y yo decía, ¿cómo si Hertz es la número uno? Y pues cómo están todas las demás. O sea, no existe la digitalización en esta industria. Todo era como muy tradicional, era a través de agencias de viajes, a través de corporativos, pero no la página de internet, que era, bueno, que sigue siendo hertzmexico.com, era una intranet para agencias de viajes. Entonces no estaba todavía hacia el exterior, o sea, no fue construida para el cliente final, era para un cliente, para el B2B, no para el B2C. Y me di cuenta de esa oportunidad y hablé con el director general y le dije que ¿Qué posición tenías ahí en Hertz en su momento? cuando recién entré me habían dado una posición que tenía que ver con lealtad. Era gerente de programas de lealtad y no sé qué cosa. Entonces mi primer proyecto ahí era hacer la introducción de Payback a México a través de Hertz. Hertz era una de las marcas de las marcas ancla, le llamaban. Y en 3 meses ese programa de lealtad pues se implementó, y luego yo decía, pues ¿y ahora qué? ¿No? O sea, decía, ¿qué voy a hacer? Y después de haber venido de cosas muy divertidas, del Santa que te conté y de lo que te conté ya de Viva, yo decía, pues tomé una mala decisión, pero resulta que no. Con el tiempo me di cuenta que había esta oportunidad de digitalizar la empresa, y pues me tocó hacer la página de internet, poner la pasarela de pagos, hacer toda la campaña. Bueno, primero hacer toda la parte de SEO, luego la parte de SEM, luego construir la estrategia de comunicación de cómo debíamos vender, la estrategia promocional, y así es como encontré mi nicho y dije, ay, no, pues está padre esto. Hay una cosa que yo le digo al equipo que los sets de habilidades o los conocimientos o las cosas que uno va adquiriendo se van sumando y se van acumulando con el tiempo. Una vez que te agarraste la habilidad de ser organizado, no la pierdes. Y ahora la vas acumulando con la habilidad de planear a futuro. Y uno se va volviendo como este Frankenstein, vamos a llamarle así, de habilidades diferentes. Lo que escucho es justamente que en Viva adquiriste ese set de habilidades de la parte de la digitalización y cómo mover para adelante e innovar en ese tema. Y es una habilidad que usaste también en Hertz. Sí, claro, cuando llego a Hertz y me doy cuenta que había esta parte que no estaba desarrollada, pues dije, bueno, pues yo me acuerdo perfectamente cómo lo hicimos hace unos años, y creo que lo podemos aplicar acá. Y así es como inició esta parte de digitalizar Hertz. Y luego, pues, como la renta de autos siempre ha sido como algo que el mexicano no lo ve dentro de un viaje, lo ve lejano. Y lo ve lejano porque piensan pues, que me van a cobrar más, hay cargos ocultos, tengo que dejar una retención en la tarjeta de crédito. O sea, hay como muchas como creencias que han existido en el tiempo, que algunas son reales, algunas otras no lo son. Entonces también tocaba la parte de hacer educación, o sea, de educar al cliente mexicano, de decir, es que arrendar un auto no es tan difícil y sí te soluciona la vida en diferentes momentos del viaje. Habrá viajes que a lo mejor no lo necesitas, pero habrá otros que sí. Y así es como empezamos también a hacer campañas educativas para que pues, el mercado empezara a crecer. Si alguien tenía la oportunidad de crecer el mercado, éramos nosotros, porque éramos en Hertz en ese momento era la aerolínea más grande, entonces, la arrendadora más grande, y eso hizo que pues lleváramos la batuta de la industria. Después de eso,
Hertz compra, bueno, Avasa compra 3 marcas, que es Farfly, Dollar y Thrifty, y pues me toca después llevar esas 4 marcas. En ese momento, pues al tener esas 4 marcas, nos convertimos en la arrendadora que tenía el 64% del share en digital. O sea, nadie nos paraba, ya estábamos, ya habíamos absorbido una parte muy importante del mundo digital. Y te cuento esto porque luego te hablaré de Avis, pero fue una experiencia bastante... No fue tan rápida, porque esto que te hablo de las mieles de esta inercia que se hace como una bola de nieve y empieza a crecer el mercado y a crecer las transacciones, nos tardamos como 3 años quizás en lograr que ese canal de ventas se convirtiera en el número 1 de la empresa. Casi 4 quizás, como 4 años para que se convirtiera en el canal que más vendía en Hertz México en ese momento. Cuando voy a Avis, tampoco jamás imaginé mudarme, cambiarme a la competencia. En mi vida pensé que iba a pasar del amarillo al rojo. Y cuando llego al rojo... Espera, antes de pasarnos de Avis, ¿qué fue lo que aprendiste en Hertz? Pues bueno, aprendí 1000 cosas. La primera es, creo que haberme pasado de una industria a otra no era lo que yo pensaba. O sea, las industrias son distintas. O sea, aunque es el turismo, no es lo mismo. Lo que te decía de no mueves el mercado. Eso lo aprendí y me daba cuenta que lo mismo que podía haber aplicado en aerolínea no tenía nada que ver con una arrendadora de autos. Aprendí también, pues ahí sí, la parte digital, el estar muy pegado a cómo poder construir un canal de ventas muy sólido que no existía desde cero y que con el tiempo se convirtió en la principal fuente de ingresos de la empresa. Eso fue, creo que, mis 2 grandes aprendizajes. Y la tercera que creo también es arriesgarse. O sea, el tema de haberme arriesgado, de haberme ido a una aerolínea, a una arrendadora, que no tenía ni idea que era arrendadora, creo que también fue un gran aprendizaje y no me arrepiento para nada de eso. Y bueno, creo que son los 3 aprendizajes. Y ahora sí, pasando Y bueno, pasé al amarillo, al rojo. Al rojo. Y bueno, es algo que nunca pensé. La vida, las circunstancias hicieron que así fuera. Llegué un día y ya era el director de marketing de Avis México. Uno de mis grandes sueños siempre había sido ser director de marketing o ser CMO de alguna empresa y siempre decía que yo la quería hacer antes de los 40 y lo logré a los 38. Y cuando me vi en esa posición era muy seguro, obviamente, de la parte de la estrategia porque ya la conocía, ya venía de la principal, simplemente había que hacer algunas modificaciones. Entonces cuando llego a Avis me doy cuenta de que había varias cosas que se parecían, aquí sí se parecían a lo que ya había vivido años atrás. Entonces, pues lo primero que hicimos fue hacer el canal de ventas Avis México, avis.mx. Ya existía la página, obviamente, pero no tenía una pasarela de pagos potente. O sea, el 60% de las transacciones que se generaban en ese momento tenían algún tipo de declinación del portal de pagos. No, ¿cuánto dinero no se estaba dejando sobre la mesa? Así es. Esa es la frase favorita de esas reuniones directivas. ¿Cuánto dinero sobre la mesa? Entonces yo decía, bueno, lo primero que tenemos que hacer es arreglar la tienda. O sea, no sirve de nada el llenar la tienda de clientes si la tienda no está funcionando o está cerrada. Entonces, lo primero que hicimos fue hacer una página muy poderosa, o sea, en términos de transaccionalidad, la parte de la pasarela. También decidimos que fueran 3 pasos, únicamente 3 pasos. En menos de 60 segundos tenías que tener la reservación. Y otra cosa que hicimos es, si tu reservación no pasaba por alguna razón a nivel transaccional en esa pasarela de pagos, se hacía la reservación. O sea, te llegaba por mail la reservación y tú después la podías pagar. O sea, no dejábamos que nadie se quedara sin la reservación. Ya después, ya que traíamos construida la tienda, decidimos pues sacar una campaña muy poderosa y allí es donde vinieron los temas. Sacamos 2 campañas paralelas. Una era Hola Avis MX y esa campaña era para decir que Avis MX o la página de internet era nueva. Era como el relanzamiento del portal o de la tienda, digamos, en línea, el e-commerce. Pero yo sabía que no era suficiente.
O sea, el decir, yo la Avis MX tenemos una página increíble que funciona muy rápido y tal, no iba a contrarrestar el efecto del 64% de share en digital de la competencia en la que yo había estado. Entonces yo dije, tenemos que sacar una campaña muy disruptiva. Y ahí vino otra campaña disruptiva. Hay que agitar el gallinero, es como, hay que hacer algo para que haga ruido. Yo siempre dije, hay que agitar el avispero, siempre decía. El avispero, no el gallinero, sí. También el gallinero puede ser, pero bueno, yo decía el avispero. Entonces, cuando llegó la oportunidad de hacer eso, decidimos sacar una campaña que se llamaba Adiós a las arrendadoras del pasado. Y era una campaña muy, muy disruptiva porque hablábamos de todo lo que se hacía mal en la industria. Por ejemplo, cargos ocultos, que la principal era que si tú rentabas un auto, te daban uno diferente al que habías rentado. Esa era la principal queja. Entonces yo tenía muy claro qué quejas había y decidimos cambiar esas quejas en oportunidades. Entonces lo primero que hicimos es lanzar la campaña de Hola Avis MX, pero paralelamente teníamos la otra, donde hablábamos de alguna forma mal de la industria. Y pues fue difícil, porque primero convencer internamente de cómo vas a hablar mal de la industria. O sea, ¿cómo vas a hacer eso, güey? Estamos hablando mal también de nosotros. Pero yo decía, no, porque después de eso, yo sabía que Avis tenía uno de los NPS más altos de la NPS, que es como medimos la parte de la experiencia del cliente. Entonces yo decía, Avis tiene una gran oportunidad porque es muy bien calificada por la gente que lo consume. Pero lo que falta es volumen. Entonces, ¿cómo le hacemos para cambiar el foco? Yo sabía, y siempre lo equiparo como dos focos. El foco lo tenía Hertz, porque era la que habían iniciado con la parte digital, y Avis estaba como lejano a Hertz en la parte digital. Entonces decía, ok, Avis tiene una gran reputación de marca para la gente que lo consume, y Hertz tiene mucho volumen. ¿Cómo le hacemos para que el volumen pase a este lado? Y dijimos, bueno, pues hablar de cosas que normalmente pasan en la industria y que no son tan bien vistas. Nunca hablamos de Hertz en las campañas, pero hacíamos referencia a Hertz de algunas formas, con colores, con algunas referencias. Y pues el claim principal, el copy principal decía, por ejemplo, adiós a no me entregaron el auto y me entregaron uno diferente al que renté. Hola a tener el auto que siempre querías. Pero la parte creativa era muy claro que estábamos hablando de la competencia. Entonces se volvió este juego de hola y adiós. Y también estaba relacionado con el hola de Avis MX del lanzamiento. Entonces se volvió como una campaña muy poderosa que duró. Yo también sabía que tenía que durar poco tiempo, tenía que durar 3 meses máximo. Y la lanzamos y empezó a crecer el canal muy rápidamente. Empezamos a quitarle puntos de share a Hertz. Y rápidamente, pues, yo siempre decía, necesito un batazo interno o algo que me haga tener credibilidad dentro del equipo directivo, porque yo venía de Hertz, creo que tenía cierta credibilidad, pero necesitaba darlo internamente. Y ese batazo vino con esa campaña de adiós a las arrendadoras del pasado. Háblame de la conexión con el área operativa, que es a lo que quiero llegar. Porque muchas veces puede ser de que, y pasa mucho en las empresas, de que el área de marketing puede tener una gran idea y la verdad es que sería muy buena. Pero una cosa es el fulfillment también. O sea, en el caso de Avis no tenían ese problema de, ¿cómo se llama? De que les cambiaran el coche a las personas. O sí existía también y aún así era como lanzarlo al aire. Uno de las grandes, creo, de los grandes aprendizajes en Avis es que antes de entrar de lleno a mis funciones, conocí la operación y fui a las principales oficinas del país. Fui por lo menos a 7, a las más grandes. Y me di cuenta que había un manifiesto de autos. O sea, yo sabía que ya lo hacían. O sea, decía Eddie Bridge, auto, Jetta, blanco, tal. O sea, ya estaban asignados. Era algo que no hacía la competencia. Entonces yo decía, esto no existía y sí existe. Esto puede ser una gran campaña. Y cuando lo platiqué con operaciones, me dijeron que era algo que era la razón principal por la cual el NPS era tan alto, la calificación que daban los clientes. Entonces yo ya sabía que eso sí existía. Y luego no tuviste una pelea interna, porque ya estaba, nada más era capitalizarla. Sí, y justamente todavía vino otra cosa. Cuando pasa Adiós a las arrendadoras del pasado, se nos ocurrió ponerle unos post-it a los autos que decía, Pablo, el auto que tú rentaste, como te lo prometimos, es este.
y le poníamos el nombre al auto. Entonces, cuando tú llegabas, adentro del volante, en el volante estaba el post-it y algunas otras sobre todo cuando viralizábamos algunos videos, le poníamos un post-it gigante. Entonces la gente veía en las sucursales de Avis post-it gigantes con el nombre de la persona. Entonces eso hacía que hubiera mucha concordancia entre lo que hablábamos en las campañas y lo que pasaba en la operación. Entonces, entre la operación y el área comercial y marketing siempre hubo muchísima conexión y eso hizo que esto fuera exitoso porque se pudo haber quedado en una muy buena intención, en hacer algo como muy divertido con los nombres y ponerle nombre a los autos, pero si no sucedía, en la realidad pues no iba a pasar nada, ¿no? Entonces, claro, la operación siempre tiene que estar inmiscuida en las acciones de marketing. En este caso en particular, esa acción en particular fue la operación quien me lo enseñó. Entonces así es como le di este sentido de, esto podría ser una gran campaña o un diferenciador, ¿no? Y así es como me di cuenta. Pero sí, yo siempre he pensado que en cualquier trabajo siempre primero hay que conocer al área operativa para luego hacer equipo con ellos, porque finalmente pues todas las acciones o la mayoría de las acciones están relacionadas a temas operativos, ¿no? Cuéntame qué fue lo que aprendiste en Avis. Pues mira, en Avis también aprendí muchas cosas. Creo que en Avis me enfrenté por primera vez a ser director de marketing o ser CMO de una empresa. Y al principio pues había que aprender de otras áreas. Yo siempre había estado muy orientado a marketing o a cuestiones comerciales, pero no había estado relacionado a otras industrias, no industrias, a otras áreas, por ejemplo, a recursos humanos o a finanzas o a planeación estratégica y de repente pues había que votar por ciertas cosas que no tenía ni idea. Entonces había que empaparse de otros temas que no eran propiamente los que eran mi área de expertise. Y ahí me di cuenta que pues había que entender muchas más cosas que yo no había entendido quizás en el pasado. Y creo que la apertura de poder entender otras áreas y ver ese impacto que tienen en la organización, creo que también fue las cosas que aprendí. Y otra creo que es muy básica, que antes no veía y tiene que ver con lo financiero. Cuando tú puedes tener una idea increíble, espectacular esa idea, pero si financieramente no es redituable, la idea no sirve. Entonces, siempre estábamos cuidando el EBITDA, algo que jamás había visto en mi caso, o el ROI. Entonces, esa parte también la aprendí, porque puede ser muy creativo, puede ser muy disruptivo, pero si al final del día la campaña es muy cara, eso también pues hay que entenderlo. Entonces, yo creo que eso es mi mayor aprendizaje en Avis. Pero finalmente siempre he pensado que para tener una buena campaña pues tiene que ser muy poderosa creativamente. Y hace poco me invitaban a un evento de paneles, un panel CFOs contra CMOs, y hablábamos de cómo a veces pues nuestras ideas pueden ser maravillosas, pero ellos no lo ven así porque no ven el retorno inmediato. Entonces ahí es donde entramos en la parte de branding, en la parte de performance. Algunas ideas se construyen en el tiempo y otras tienen que ser para este momento, y siempre lo equiparo como dos vacas. Siempre digo, son dos vacas, una la tienes muerta, te la estás comiendo en este momento y es el performance, y la otra la tienes que engordar, dejarla bonita. Quererla. Claro, porque algún día ese branding te va a ayudar a la parte del performance que hoy no tienes, porque el performance también se acaba. Entonces, pues esos son como los dilemas que ha habido a lo largo de estos años, y creo que mi mayor aprendizaje tiene que ver con lo financiero, y que puede ser muy creativo, pero puede ser que también esa idea creativa no sea financieramente válida, ¿no? Sí, que creo que por lo que comentas, o sea, este aprendizaje que tuviste en esta última etapa es ya darle más sentido. O sea, una cosa es el tema digital, que es muy táctico. Después fue otra cosa. En este caso ya es más estratégico, más el cómo conectar la idea con un tema financiero, con un tema de retorno de inversión, lo cual hace más sentido para el nivel de experiencia que ya se había adquirido para ese entonces, ¿no? Sí, y algo que yo no me esperaba. O sea, no sabía que bueno, esta parte nunca la había tenido conmigo en mi cabeza. Siempre había sido como muy enfocado en el área de marketing. Pero pues bueno, una vez que empiezas a entender otras áreas, pues la cabeza se te abre y empiezas también a ver cómo puedes ayudar desde tu expertise a otros directores o a otras funciones, ¿no? Entonces esa creo que es mi mayor aprendizaje.
Buenísimo. Ya casi para terminar. Ya llevamos como 55 minutos aproximadamente. ¿Cuál crees que es la habilidad que más define al marketer moderno? Mira, yo creo que la primera palabra que se me vino a la mente es cambio. O sea, creo que algún marketero o alguien que se dedique a temas de marketing o publicidad o creatividad o cualquier persona que esté en un nivel estratégico, creo que tiene que estar muy abierto al cambio. A mí me ha tocado vivir muchos cambios a lo largo de estos 20 años, que al principio son difíciles y luego te das cuenta del por qué el cambio vino a tu vida. Pero también me ha tocado trabajar con generaciones muy diferentes a la mía. Eso también es difícil cuando estás en una empresa en la cual no te entienden. O sea, como esta parte de estás con una generación que estás en los 40 bajos, donde lo que platicamos al principio de tú viviste la digitalización, pero lo análogo, pero ahora estás viendo también las tendencias. Entonces, y luego te enfrentas a una generación mucho más grande, de 50 altos, 60, donde no vivieron esa parte y donde piensan que... Donde el Excel ya era un problema, o sea... Sí, por ejemplo, algo que a mí me decían mucho, o me han dicho mucho a lo largo de estos años, es si bajas las campañas, no pasa nada. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo que no pasa nada? No, bueno, pues si apagas la televisión un rato y ya no sales en la televisión un rato, no pasa nada. Bueno, no pasa nada. Pues igual el branding pues, puede durar un tiempo. Pero en digital no. Si no estás en digital, menos en performance. no existe eso. Y claro, entonces cuando alguien de una generación distinta a la tuya se enfrenta a este tipo de cuestionamientos, se piensa mucho como se pensaba en esos años de los 2000 o los 90, donde que sí, seguramente si te bajabas 3 meses de la televisión, pues ya tenía cierta construcción de marca en el tiempo y más si te tenía que ver con consumo masivo. Pero si estás en una industria donde, primero, los hábitos de consumo no son tan repetitivos como una aerolínea o mucho menos una arrendadora de autos. Y que no son tan impulsivos también. Porque en la parte, o sea, también corrígeme, estoy mal. O sea, alguien sí dice de repente si ve una oferta en un vuelo y dicen, voy a comprar un vuelo. Pero en el caso de autos nadie va a decir, hay una promoción en rentar autos. Nadie dice, voy a rentarlo. O sea, porque no hay la necesidad. El detonante puede ser por impulso o por necesidad. Y en la parte de autos es 100% por una necesidad y nadie lo va a rentar a menos de que realmente tenga esa necesidad. Así es. Entonces, ¿qué pasaba con el mundo de arrendamiento de autos? Es que el retorno de ese cliente tardaba 1.3 años en regresar. Entonces es muchísimo tiempo. Entonces significa que el performance tiene que estar ahí. Tienes que estar todo el tiempo buscando o cazando o estar pescando en mares que a lo mejor no conoces a estos clientes que potencialmente están por viajar o rentar un auto. Entonces, cuando tú te bajas de una campaña digital por completo durante un tiempo, te empiezas a morir. Y esa es la parte difícil, cómo explicar esta parte es que no es como antes. Hoy el marketing digital vende de forma inmediata, perdón. Y antes, pues quizás hacías branding y estabas en un medio tradicional y pues vendías, pero vendías y no lo podías medir tan fácilmente. Hoy en digital puedes medir todo y puedes hacer movimiento en unos cuantos minutos. Y creo que es la parte difícil a veces en esta parte de convivir con generaciones completamente distintas y que son tomadores de decisiones y que no viven esta parte del ADN de una campaña digital. Yo siempre he dicho y siempre que me dan la oportunidad de tener un micrófono, siempre digo que si tú no estás en el mundo digital hoy en día, tu marca no existe. O sea, tienes que estar. Y creo que aplica para el 100% de las industrias. Hoy, después de la pandemia, pues todas las generaciones ahí sí, de alguna forma están digitalizadas. Yo me acuerdo que mi mamá no compraba por internet y ahora compra cosas por internet. Antes le daba miedo poner la tarjeta de crédito y ahora pues se vuelve como algo divertido el que te va a llegar un paquete, ¿no? Y se democratizó también la parte del internet y de las compras y ya no es un tema generacional. Lo que sí creo que es generacional es cómo la parte estratégica, cómo entiendes al consumidor desde este lado, ¿no? Y eso es lo difícil, creo, hoy en día en la toma de decisiones dentro de una organización donde puede haber mucha disparidad en edades en la toma de decisiones. Y no quiere decir que es un tema de edad en sí, pero sí creo que es un tema de actualización, de que estés como muy en lo que hoy funciona. También había muchas cosas que a mí me dicen, es que para qué los influencers y de qué sirve que haya un influencer que tiene 50,000 seguidores, porque pues, hay una estrategia detrás de ese influencer. Entonces,
eso creo que es lo que lo vuelve difícil para un marketero actual. Y ya me desvié mucho de tu pregunta, pero la respuesta sería que esté dispuesto al cambio, que haya una apertura hacia el cambio y que si las cosas no funcionan como esperabas, pues que le des una vueltecita y que pues rectifiques el camino. Pero siempre tiene que haber algo que cambia, porque este mundo es tan cambiante que si no cambias, pues alguien más lo va a hacer por ti, ¿no? Y creo que eso es. Y por ejemplo, ahorita comentas el cambio. O sea, en un entorno que está cambiando tan rápido y tan ágilmente, ¿qué significa para ti liderar bien? Liderar bien. Creo que lo primero es confiar en tu equipo. Yo siempre he dicho que, suena muy cliché, pero siempre he tratado de rodearme de gente que es más capacitada que yo, que la pueda aprender. Y yo siempre me he rodeado de gente que si no estoy yo, sé que el barco puede salir a flote. Y esa seguridad que me da tener un equipo así me ayuda a tener esta libertad o darles esta libertad a los equipos de poder proponer. Me acuerdo mucho en Avis, había una persona en particular que si algún día ve este podcast sabrá quién es. No le daban la oportunidad de enseñar sus ideas. Y cuando me tocó yo conocerlo y desayuné con él y me enseñó lo que él tenía en su computadora, yo decía, ¿por qué no lo ha sacado nunca? Está increíble. Había cosas muy adelantadas para ese momento. O sea, había el tipo de diseño, el tipo de copies, el cómo estructuraba las ideas. Estaban muy bien hechas, pero no había tenido la oportunidad de poderlo mostrar y le daba miedo el poder expresarse. Entonces creo que un buen líder es aquel que le da la oportunidad al equipo de poder ser libres. Y creo que la función de un director de marketing es poder encauzar esas ideas o esas cosas que el equipo tiene para aportar y darle como sentido. Creo que ese es digamos que lo que yo creo que un buen líder puede aportarle a un equipo que está capacitado. Pero bueno, la parte más difícil es conseguir ese equipo y que ese equipo funcione, ¿no? Pero ya que lo tienes, hay que cuidarlo y darle el cauce correcto. Creo que esa sería mi respuesta. Por último, esta no está planeada, pero me interesa mucho saber, ¿qué te emociona el futuro? Estoy en un momento de cambios. Hoy en día el futuro creo que estoy en una edad en la cual estoy buscando la forma de construir algo propio, o sea, algo donde tenga que ver con este manejo de marcas y manejo de situaciones que he vivido antes y cómo otras industrias podrían aprender, o no sé si aprender es la palabra, inspirarse en lo que hemos vivido, en lo que he vivido. Me emociona el poder conocer y solucionar problemas que antes a lo mejor en mi cabeza no existían porque estaba muy orientado a estas marcas. Y hoy estoy construyendo esta parte que bueno, pues en algún momento ya vendré a platicarles. Pero sí me emociona esa parte de poder tener un cambio radical en mi carrera profesional y empezar a dedicarme a construir marcas, no necesariamente en la cual me he especializado, ¿no? Eso es lo que me emociona. Me encanta, Eddie. Para terminar, si alguien quisiera ponerse en contacto contigo, ¿cómo lo puede hacer? ¿Por Instagram, por LinkedIn? ¿Cómo sería? Pues mira, por Instagram estoy también como Eddie Bridge, bueno, Ebreach, y en LinkedIn también me encuentran como Eddie Bridge, entonces ahí me pueden encontrar. Me encanta hacer este tipo de cosas, de hablar, porque también hablando salen ideas y salen cosas que quizás en el pasado ya no te acordabas. Ahorita que hice una recapitulación de mi carrera profesional, pues me acordé de cosas que ni siquiera lo tenía en la mente, y bueno, pues eso hace que con el tiempo te des cuenta pues que ha habido un aporte a diferentes industrias y te hace sentir como muy orgulloso de lo que has venido aportando. Y creo que lo más importante hoy en día es lo que dejas en la gente, y los equipos para mí son lo más importante, y que cuando tú te recuerden o que te acuerdes o vean algo tuyo, lo que sea, digan, qué padre que cuando trabajé con Eddie hicimos tal o cual cosa. Entonces ese yo creo que es el gran aprendizaje que he tenido en estos años. Y bueno, pues yo creo que vendrán cosas muy divertidas, y bueno, pues eso es. Muchas gracias por la invitación. Ha sido una plática muy,
muy inspiradora y como muy nostálgica, porque como que me acordé de cosas que en algún momento fueron muy, muy significativas en mi vida profesional, ¿no? Y bueno, las siguen siendo, pero en el momento fue algo como muy, muy importante, ¿no? Me encanta, Eddie. Pues muchas gracias por compartir este espacio conmigo, con la audiencia. Y gracias a todos por escuchar este episodio. Nos vemos en el próximo episodio de Inside the Brand. Hasta la próxima.